Yo quiero que podamos meditar en la palabra del Señor y que vayamos al texto que está siendo la base de la palabra pastoral de este año 2024. Lo encontramos en Mateo capítulo 28. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 18. Unas palabras que son muy conocidas, que desde luego si llevas tiempo asistiendo a una iglesia o has escuchado, tenido la oportunidad de escuchar la palabra, seguramente has escuchado este texto, pues este texto incluso es la base de la visión de nuestra congregación, Centro Cristiano Cristo el Camino. Dice la palabra en el verso 18 que Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina este texto. Lo cierto es que hemos llevado desde que empezamos el año analizando algo que da sentido a nuestra vida como cristianos. Es triste encontrar a cristianos que no tienen sentido en la vida. Gente que son parte de iglesias, de congregaciones, que no saben ni para qué están, ni por qué están, ni hacia dónde van. Es triste eso, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos habla de los planes que Dios tiene para sus hijos, de los planes que Dios tiene para aquellos a los que Él salva, a los que hace parte de su pueblo. Y claro, vemos que este texto nos recuerda un anhelo, el anhelo de Dios es bendecir al mundo, pero también nos recuerda que esa bendición de Dios, el medio para que esa bendición de Dios llegue a la gente son los discípulos. Es lo que hemos estado analizando durante todo este tiempo. Hemos empezado a darle una importancia mayor aún, si cabe, al hecho de ser discípulo, porque veíamos que Jesús, todo lo que Él prometió, todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, todas las promesas, todas las bendiciones que Él ganó en la cruz del Calvario, toda la victoria que Él obtuvo sobre Satanás en la cruz del Calvario y al tercer día resucitando entre los muertos, todas las promesas que encontramos en la Biblia dependen de que el ser humano acepte esas promesas, acepte a Jesucristo de Nazaret, que es el que trae salvación a nuestra vida y como consecuencia todas las demás bendiciones. Quiere decir que no hay bendición al mundo si no entra Jesucristo de Nazaret en el corazón del hombre. No hay vida eterna si Jesús no perdona pecados. No hay salvación, no hay liberación del pecado y de todo lo que nos condena continuamente si Cristo Jesús no trae esa liberación a nuestras vidas. El problema está en que para que ese mensaje llegue, Dios ha establecido que aquellos que tienen que llevar ese mensaje, aquellos que tienen que transmitir ese mensaje, compartir ese mensaje, son los discípulos de Jesús. Por eso es tan importante esto. Porque un discípulo es el medio dispuesto por Dios para llegar al mundo. Dios quiere bendecir al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Dice Romanos. Y entonces vemos que hay una gran bendición, hay una gran riqueza, pero no se conoce esa riqueza. No se sabe que Dios puede cambiar tu vida. Hay muchos que no saben que Dios puede sanar su enfermedad. Es más, hay muchos que no saben que aún en medio de la enfermedad, aún en medio del problema, aún en medio de la aflicción, Cristo Jesús te sostiene, te levanta para que no termines hundido. Y eso no lo saben. No lo saben. Y como no lo saben,
cada uno hace y toma las decisiones conforme lo que sabe. Y algunos van y se meten en la brujería y van a un brujo o una bruja porque es lo que saben, es lo que les ha llegado, es lo que conocen. No, mira, si estás enfermo, vete a esta que es ya verás, es una curandera. No, esto debe ser de Dios porque es bueno. Todo lo que venga de Dios, aunque parezca bueno, todo lo que no viene de Dios, aunque parezca bueno, no es de Dios. Lo que es de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todo lo que hacemos siempre termina glorificando a Dios. O sea, aunque tú recibas una gran bendición, si no glorificas a Dios, pues entonces tienes que centrarte en aquello que glorifique a Dios. Y entonces, claro, algunos no lo saben y están angustiados y desesperados porque tienen miedo al futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? Pues la palabra nos habla del futuro y nos dice que nos espera un futuro con Cristo que es muy diferente al futuro que nos espera sin Cristo. Pero el mundo no lo sabe, la gente no lo sabe. Y vemos personas hundidas y desesperadas porque en medio de la aflicción piensan que la muerte es el fin de todo y no quieren llegar a ese momento. Pero aquellos que conocen a Cristo y que conocemos a Jesús sabemos que la muerte es el momento en el que Dios nos introduce a un momento de bendición mayor que el que tenemos ahora. ¿Te lo estás pasando bien en la alabanza? ¿Te la has pasado bien en la alabanza? Bueno, eso no es nada con lo que nos espera en el cielo. Gloria a Dios. Pero la gente no lo sabe. Pero Dios quiere bendecir. Pero la gente no lo sabe. Pero Dios quiere salvar, pero la gente no lo sabe. Dios quiere sanar, pero la gente no lo sabe. Y entonces Dios dice, ese mensaje tiene que llegar, pero tiene que llegar a través de aquellos que realmente pueden no solamente hablarlo, sino mostrarlo. Porque el mensaje más impactante es no el que sale de la boca, sino el que sale de la boca y es respaldado por una vida. Ese es el mensaje más impactante. Por eso yo estoy convencido que ninguno de vosotros os fiáis de alguien que no conocéis. ¿A que no? Aunque venga alguien, te toque ahí la puerta y por el portero, ¿verdad? El timbre y te digan, ¿qué tal? Estoy hablando con... Y dicen tu nombre, estoy hablando con la señora María. Sí, aquí estoy, dígame, vengo para traerle una gran bendición, le voy a dar, le va a cambiar la vida, le voy a regalar esto, lo otro, a que no te fías porque no le conoces. Y esta es la realidad. Ahora, si el canal que Dios estableció es el discípulo, si el medio por el cual Dios quiere bendecir al mundo es el discípulo, tenemos un problemón. ¿Por qué? Porque, hermanos, los discípulos no nacen, se hacen. Y esa es la realidad. El discípulo no nace, se hace. Y ahí está el título. El discípulo no nace, se hace. El discípulo tiene que hacerse. El discípulo tiene que ser aquel que es capaz de recibir para poder dar. Y bueno, en este texto que acabamos de leer, encontramos tres aspectos que son tremendos en cuanto al aprendizaje. Mirad, un discípulo no es discípulo si no aprende, porque la misma palabra discípulo lo está diciendo, es un aprendiz. Esa es la definición de discípulo. El discípulo es el que está con la actitud de aprender. Si tú piensas que te lo sabes todo, no eres un discípulo. Estás en la actitud de maestro. Y nosotros estamos hablando que aquí solamente hay un maestro que lo sabe todo. Es el pastor. Amén. Que no, hermano. ¿Quién es el maestro que lo sabe todo? ¿Jesucristo de Nazaret? ¿O no? Claro, Jesucristo de Nazaret. Y entonces, si nosotros vamos al diccionario y buscamos la definición de aprender, dice que es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o
de la experiencia. Bueno, está bien, pero nosotros sabemos, según lo que conocemos de la palabra, que la definición de aprender está correcta pero nosotros le aplicamos un pequeño cambio. Porque aprender para un hijo de Dios, para alguien que es un discípulo, es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio y de la experiencia. No de o la experiencia. Lo que nosotros aprendemos es lo que vivimos. Si tú no vives lo que aprendes, es que no has aprendido nada. Si tú sabes que la Biblia te dice que no debes pecar, pero pecas, es que no has aprendido. Y si tú sabes que no debes pecar, pero pecas y te conformas y te olvidas que Dios puede ayudarte en medio de tu debilidad, es que no has aprendido quién es Jesús. Por eso es adquirir un conocimiento en base, desde luego, del estudio, pero también de la experiencia. El estudio y la experiencia. Nadie te puede enseñar a orar si no ora. Nadie te puede enseñar a dar si no es generoso. Porque teóricos, hermanos, está el mundo lleno. Pero el discípulo es aquel que ha aprendido de su maestro y que cuando da, lo da respaldado con su vida, con su testimonio. Por eso hablamos de nuevas criaturas. De que las cosas viejas son pasadas. Que todo es hecho nuevo. Y eso es impactante. Porque cuando tú ves a una persona, el viernes estaba allí en el ABC, que yo aprovecho para mandar un saludo a todos mis alumnos del ABC. Gloria a Dios. Yo me lo paso bomba con ellos y demás. Espero que de ahí salgan discípulos. Es que ese es el propósito. Pero yo escuchaba a un testimonio y decía, ay, es que se han dado cuenta cómo he ido cambiando en cuanto al carácter. ¿Y sabes qué me dicen? No quieren venir conmigo a la iglesia, pero me dicen, tú no dejes de ir. Y yo digo, ¿te das cuenta? Aún los que no creen saben lo que es bueno. Has dejado de beber, has dejado de pegarle a la esposa, has dejado de pegarle al esposo, ¿no? Sí, hermano, los platos vuelan y a veces pegamos con palabras, inútil. Bueno, para nada, no vale para nada, que eres un inútil, un cero a la izquierda, y que es bofetada, pam, 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 pam. Y de repente esa, que era ahí de armas tomar, que cuando entraba, el esposo entraba así. Que no se entere que estoy en casa, empieza a cambiar de decir, ay, cariño, ya estás aquí, ay, 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 ¿ahora qué pasa? Te he preparado la cena, quiero que cenemos juntos, vamos a hablar. Y uno dice, no sé qué te habrá pasado a ti, pero no lo dejes. Porque ese es el poder del testimonio. Por eso el discípulo tiene que aprender. Y aquí en este texto que acabamos de ver, hay 3 lecciones que todo discípulo debe aprender. 3 lecciones fundamentales. Mirad, la primera de ellas la encontramos en el verso 18. Dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús llama a sus discípulos le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto puede parecer una frase, pero dentro del contexto en el que Jesús la dice, es una frase que tiene mucho significado. ¿Sabéis por qué? Porque con esa frase Jesús les estaba recordando a los discípulos todo lo que ellos vivieron al lado de Jesús. Los discípulos, cuando caminaban con Jesús, vieron resucitar muertos. Lo vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Lo vieron a Jesús que en un momento determinado atendió y alimentó a una multitud de miles solamente con unos cuantos pececillos y unos panecillos. Vieron a Jesús sanar solamente por la fe de otra persona, como la mujer de flujo de sangre. Lo vieron. Vieron al hijo de la viuda de Naín resucitar. Vieron a Lázaro
salir después de 4 días. Cuando ya le dijeron, pero maestro, hiede, ya se ha descompuesto su cuerpo, su carne. Y lo vieron a Jesús ahí al pie de la tumba, decirle a Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salir fuera. Lo vieron. Experimentaron el poder de Dios. Vieron a los leprosos ser sanados. Vieron a las multitudes seguirle. ¿Sabes por qué? Porque encontraban en Jesús consuelo. Encontraban en Jesús paz. Encontraban en Jesús bendición. Lo vieron y Jesús le dice, tenéis que recordar que todo lo que habéis vivido y visto conmigo, eso es porque yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. En la tierra Dios tiene todo poder y se manifiesta a través de sus discípulos. Pero hay que aprenderlo. ¿Y cómo se aprende eso? Y afrontando la realidad de la dureza de la vida en base al poder de Dios. Sí, cuando te llega esa factura que no sabes qué hacer porque ya te rompió toda la economía, ahí necesitamos tener fe para creer que no va a haber justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Y no empezamos a negociar. Ay, bueno, voy a quitar de aquí, le voy a quitar a los misioneros, le voy a quitar a la ofrenda del kilo y demás, y voy a atender aquí. ¿Sabes dónde está la provisión? En que Dios da conforme lo que se necesita, no para nuestros caprichos. Por eso algunos piden y no reciben, porque piden mal para vuestros deleites. El pedir es conforme a la necesidad. Y entonces Dios provee de muchas maneras, de muchas formas. Y ahí está la acción social, y ahí está también los hermanos, los grupos de discipulado, todo lo que hacemos como iglesia para bendecir. Pero hay una realidad que el discípulo tiene que aprender a experimentar el poder de Dios en su propia vida. Que cuando no llega a final de mes tiene que experimentar el poder de Dios. Y esa fe que le ayude a creer que Dios le va a ayudar para llegar a final de mes. Estamos hablando de algo muy cotidiano, llegar a final de mes. Que es algo que golpea a muchos. Ahí está. El discípulo tiene que ser capaz de que aunque no ve nada, sabe que Dios lo puede hacer. Por eso nosotros oramos, bendecimos. Tenemos aquí ejemplos de hermanos que están permaneciendo firmes, fieles al Señor, en los caminos del Señor, en el ministerio, en el servicio, aunque no han encontrado la respuesta de todo, pero ¿sabes qué es lo que les fortalece? El poder de Dios manifestándose a través de su vida. Y entonces cuando no se ve nada, cuando no sale nada, en lugar de deprimirse, el poder de Dios les levanta y les pone en un lugar de preeminencia para no claudicar, sino para seguir peleando y seguir batallando. Porque es el poder de Dios el que renueva nuestras fuerzas. Algunos no entienden bien qué significa los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Algunos dicen, ay, bueno, me voy a la iglesia porque igual ahí Dios está. Dios es un Dios personal. Cuando tú tienes capacidad de tener fe para creer que Dios te va a ayudar, empiezas a experimentar el poder de Dios, hermanos. Poder de Dios, el poder de Dios. Ahora bien, cuando tú empiezas a buscar ayuda por todos los lados, menos en Dios primeramente, el poder de Dios difícilmente se manifieste. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a vivir dentro de una realidad en el que la propia sociedad nos está dando respuestas a muchas cosas. No tengo trabajo, que el gobierno me dé una subvención. Gloria a Dios por las subvenciones y las ayudas. Pero el poder de Dios tiene que estar en que Dios te abra puertas para que consigas un trabajo. Yo no te estoy diciendo que seas el gerente del Corte Inglés, sino si en la vida has vendido ni un calcetín. Pero conforme tu capacidad, Dios tiene poder para darte conforme lo que tú eres y lo que tú necesitas. Eso es poder de Dios. Poder de Dios es cuando tú llegas a casa y te empiezan a traer las notas del colegio de tus hijos. Y empiezas a ver, y en lugar de ver todo 10, 10, 10, 10, 10, empiezas a ver el 10 pero sin el 1.
Claro, algunos son así de positivo. Esto como se mire, hermano. Esto es casi el 10, solo le falta el 1 al lado. No, 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 no nos engañemos. 0, 0, 0, 0. ¿Sabes qué? Una madre, un padre que experimenta el poder de Dios es cuando se pone de rodillas y dice, mi hijo es 0, 0, 0, 0. ¿Ah? ¿Como la cerveza? 0, 0. Pues yo creo que Dios tiene poder para ayudarle a mi hijo a que pueda concentrarse, a que pueda estudiar, a que tenga ganas de estudiar. Y a lo mejor no será un 10, 10, 10, 10, pero con un 5, qué cambio, ¿verdad? Ha multiplicado por 5 la bendición. De ser un 5, 5, 5, pero en lugar de ser el que repite 38 veces el mismo curso, que parece casi el profesor, es alguien que sale. Pero ¿sabes dónde se experimenta eso? En medio del poder de Dios. El poder de Dios. Entonces dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús se acercó y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, Dios tiene todo poder y el discípulo tiene que aprender a vivir en el poder de Dios, tiene que aprender a moverse en el poder de Dios. Y uno dice, ay, pero yo lo intento, pero no puedo. Ahí viene la ayuda. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros. Recibiréis poder cuando Dios intervenga en vuestras vidas. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo tome control real y verdadero de vuestras vidas, de vuestras decisiones, de vuestras carencias. Cuando Dios intervenga al 100%, entonces el poder de Dios va a fluir y no va a haber quien te pare. Gloria a Dios, gloria a Dios por eso. Y eso es lo que el mundo necesita. ¿Sabes por qué? Porque algunos dicen, como no tengo, por poner un ejemplo en el aspecto económico, como no tengo no hago, como no tengo no bendigo, como no tengo no doy, como no tengo no ayudo. Pues el poder de Dios se manifiesta en que si tú no tienes, pero tienes el anhelo de dar, de bendecir, Dios tiene poder para proveerte. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, no viene para emocionarnos, no viene para que tengamos escalofríos. ¿Cuánto se ha distorsionado por el mensaje de algunos que lo único que hacen es emoción, emoción, emoción y emoción? Pues nosotros no estamos para alimentar la emoción, estamos para alimentar la vida espiritual. Y aunque tú te emociones con esto, la emoción se te va a acabar cuando salgas de aquí. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. Amén. Por eso necesita este mundo hombres y mujeres que viven porque le creen llenos del Espíritu Santo. Y ahí está la autoridad de Jesús manifestándose. Y esa es la autoridad que nosotros manifestamos. Nuestra autoridad no recibe encargos, no recibe en medallitas que nosotros mismos nos ponemos entre nosotros mismos. Que eso es el engaño. A veces nos reconocemos entre nosotros mismos. ¿Sabes dónde está tu autoridad cuando el mundo te reconoce? Como ese endemoniado que intentado, ¿verdad? Unos exorcistas judíos intentaron liberarle. Y el demonio dice, mira, vosotros ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? Yo sé quién es Jesús, ya Pablo lo conozco, pero era argentino. Le hace así. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? Mucho. Y le dice, pero es que no te conozco. ¿Te das cuenta dónde está la autoridad de Dios en nuestra vida? No en que el concepto de los hermanitos, ay, qué hermano más majo, como toca la batería, ay, gloria a Dios. Le vamos a dar las baquetas de oro en reconocimiento a todo. Pero eso queda aquí. A ver qué opinan los compañeros de trabajo. Si es majo o no. Ahí está el jefe. En casa igual. Llegamos aquí, ahí le vamos a dar la medallita a la mejor hermana del mes. Ha venido a todos los cultos, ha sido puntual, siempre con una sonrisa, gloria a Dios. A ver, vamos a ver qué medalla le va a dar el esposo. Ah, eso es poder de Dios, hermanos.
cuando ven en nosotros a Jesús manifestándose. Eso es poder de Dios. Y esa es una lección que el discípulo tiene que aprender. Hay otra lección que tiene que aprender, que tiene que ver con el verso 19. Fíjate, el verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y añade, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Una lección que tiene que aprender el discípulo es que ser discípulo no es una opción, sino que es un mandato. Y aquí voy a explicar un poquito porque algunos ya están relacionando. Dice, a ver, el mandato es ir a ser discípulo, el mandato no es ser discípulo. Pastor, ha entendido mal el texto. Bueno, yo te voy a hablar en base a un razonamiento lógico. Dice el texto que nosotros, los discípulos, tenemos que ir y hacer más discípulos, ¿sí? Ahora bien, ¿puede alguien que no es discípulo ir a ser discípulos? Y entonces, el ir a ser discípulos trae implícito de que no tienes la opción de serlo o no serlo. Eso es lo que algunos no se dan cuenta. Algunos dicen, hay que ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos. Bueno, mientras los hagan otros, mientras haya gente que esté moviéndose así, yo me quedo tranquilo. No, perdóname, no es una opción. El mandato dice que el discípulo tiene que ir, pero tú para ir tienes que ser primero discípulo. Quiere decir que Dios te está diciendo, tienes que ser discípulo. Ay, pastor, usted me está liando. Es una cuestión lógica. Yo no puedo hacer algo a lo que no estoy capacitado. ¿Es así o no es así? Entonces dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién se lo dice? A los discípulos. Quiere decir que si tú quieres cumplir el mandato de ir y hacer discípulos, tienes que primero ser, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tienes que ser? Dile al que tienes a tu lado, tienes que ser primero ¿qué? Discípulo. La condición óptima que Dios quiere precisamente para las personas es la de discípulos. Mirad que hablamos de salvación, pero dentro del plan y de la idea de Jesús, de Dios, no puede ir la salvación aislada de lo que implica la salvación. Ese es el problema que a veces tenemos. Pensamos que la salvación es una cuestión de beneficio sin responsabilidad. Le pasa a algunos que se casan. Piensan que es beneficio porque la otra persona me tiene que dar y se olvidan que ellos tienen que dar. Y entonces, claro, si no hay discípulos, no hay obra. Y entonces el Señor, ¿a quién va a mandar? Si tú eres hijo de Dios y estás leyendo que debes ir a ser discípulos, porque esa es la labor de los discípulos, ¿cuál es el mandato que Dios te está dando? Y que seas discípulo. Porque de lo contrario, vas a ser alguien que es desobediente. ¿Sabías que la desobediencia es pecado? ¿Lo sabías? Algunos dicen, ay, pero si yo vengo aquí a la iglesia y ya está. No, mira, yo te voy a decir algo. Cristo Jesús te salvó, pero la salvación viene unida a la responsabilidad. Y cuando uno asume los beneficios y no las responsabilidades, hay una disociación. Y en eso hay una contradicción. Y cuando la contradicción se manifiesta, el mundo no cree. Porque dicen, este es mucho bla, 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 pero su vida es un desastre. Es un desastre. Me viene a mí a hablar y a dar consejitos de la Biblia, del amor de Dios, y yo sé cómo trata a su esposa. La ningunea, la tiene ahí olvidada. No es capaz de pensar en ella, de atenderla, de amarla. Y hermanos, te voy a decir algo, si hay alguien que sabe cómo tiene que ser un cristiano, ese es el diablo. ¿Habéis visto cuando fue la tentación de Jesús?
No dice la palabra que si tú te tiras y salta enviará a tus ángeles. Conoce la palabra. Y cuando tiene que meter el dedo en la llaga, la mete. Y entonces nosotros vamos todos, ay, gloria a Dios, eufóricos porque hemos salido del culto maravillosamente y demás. Pero si nuestra vida no se corresponde, entonces nosotros somos rebeldes, desobedientes. Porque la orden es id. Porque el plan de Dios incluye el mundo entero. Tenéis que ir al mundo. No es una opción. Y entonces, claro, cuando nosotros somos indiferentes, la desobediencia manifiesta dos aspectos que no nos damos cuenta, pero que están en nuestra vida. El primero de ellos es la rebeldía. Cuando tú no estás dispuesto a obedecer a Dios, tú te tienes que preguntar, ¿por qué no quieres obedecer a Dios? No, porque no lo entiendo. Mira, en el fondo yo te lo voy a resumir. Toda desobediencia, su raíz y su causa está en la rebeldía. Cuando uno se rebela contra el Rey de Reyes y el Señor de Señores, entonces tiene un problema espiritual. Y segundo, manifiesta falta de amor. Y uno dice, pero pastor, ¿qué tiene que ver? Sí, cuando tú eres indiferente a la necesidad de los demás, porque Cristo quiere que tú estés atento a los demás, entonces tú eres alguien que no manifiesta el amor. Y todo lo que no proviene de amor, dice la palabra del Señor, es pecado. Por eso hay muchos que están debilitados en su vida espiritual, porque son rebeldes, porque son pecadores, porque les da igual la vida de los demás, porque no entienden que Dios les ha salvado para ser un canal de bendición al mundo. Y esa es la clave. Porque la obediencia, además, es el ejemplo de Jesús. Filipenses 2:8, que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese texto empieza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tiene que haberlo. El Hijo de Dios, si piensa que puede estar indiferente de la realidad del mundo que le rodea, es que no ha entendido lo que implica ser un hijo de Dios. Y el Hijo de Dios que no entiende que un discípulo es el plan completo. El plan completo de Dios para tu vida es que tú seas un discípulo usado por Él, que manifieste su gloria. ¿Lo sabías a eso? ¿Tú quieres saber cuál es el plan de Dios para tu vida? Algunos están orando. ¿Qué será la alabanza, la predicación? Yo te voy a decir, hay un ministerio, es el ministerio de la reconciliación. Nos habla 2 Corintios, que nosotros tenemos que decirle al mundo lo que Dios está diciendo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje. Y cuando nosotros entendemos ese propósito, somos obedientes. Obedientes. Y el obediente no es el que dice sí, sí, sí y luego hace lo que quiere. El obediente es aquel que dice sí, sí y cumple con aquello a lo que se ha comprometido. Cumple con aquello a lo que se le ha pedido y encomendado. Y Dios ha determinado, fíjate si eres importante para Dios, que Dios, pudiendo usar a los ángeles, a los arcángeles, que son poderosos mucho más que nosotros, ha decidido usarte a ti y a mí, lo más vil y menospreciado de este mundo, como si fuésemos de barro, y nos hace, nos forma y dice, ahora pongo mi gloria en tu vida para que mi presencia se manifieste y el mundo vea que no es imposible. No es imposible. Gloria a Dios. Por eso es tan importante esto. Es un mandato. Y el que no está dispuesto a cumplir el mandato, el que no está dispuesto a obedecer, es un desobediente. Es un desobediente. Si tú no obedeces, eres un desobediente. Y los desobedientes no tienen derecho a reclamarle a Dios nada. Esto es como en las pelis, ¿no? ¿Has visto que cuando viene la policía y pillan a uno, así lo ponen esposa? Que pago mis impuestos, dice. ¿Por qué dicen eso? Porque el pagar y cumplir sus responsabilidades le da derechos.
Y esto se mueve en el mundo natural. Qué feo es cuando alguien te reclama cosas que no se merece, ¿verdad? Bueno, Cristo Jesús nos ve a nosotros, no nos merecemos nada. Pero Él dice, estos son maravillosos. Y yo estoy seguro que el diablo está al lado diciendo que estos, si yo la conozco, está Jenny, anda que no he estado con ella en la discoteca. Pero Jesús dice, sí, pero ahora es una nueva criatura y te va a pisar la cabeza, Satanás. ¿Qué me va a pisar? Que no, métete con ella, ya verás, y se va a levantar la Jenny ahí. Ay, toma. Porque esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Entonces tú te conformas con ser hijo de Dios. Ay, el bebé. Te conformas con ser un bebé. Que me den el biberoncito, que me cambien el pañalito, en algunos casos pañalote, porque yo estoy necesitado, porque ¿quién piensa en mí? Porque ¿para qué estoy aquí? Tú estás aquí para algo más trascendental que tu propia vida y realidad. Estás aquí para salvar al mundo, porque Dios ha dispuesto traer salvación a través de tu vida, a través de mi vida, a pesar, sí, de nuestras torpezas y debilidades. Por eso, si el diablo te está diciendo, tú no vales, tú no vales, tú no vales, esto es para unos cuantos, tú dile, diablo mentiroso, cállate la boca en el nombre de Jesús, porque a mí la palabra me dice que todo aquel que se dispone a ser discípulo, Cristo Jesús le respalda. ¿Me entiendes? Eso te cambia la mentalidad y no vas arrastrándote por la vida. A ver, si alguien te puede dar alguna bendición, eres de los que lucha por la bendición de Dios, porque sabes cómo luchar, porque has aprendido. El discípulo aprende a pelear, aprende a luchar, aprende a obedecer, aprende a sujetarse, aprende a amar, a pesar de lo que le hagan, aprende a salir victorioso. El discípulo, hermano, cambia la realidad del mundo. Por eso el mundo necesita discípulos. No necesita más iglesias, entendedme, más locales, con gente que lo único que hacen es acudir para ver qué le dan, porque a ver si esa semana le va mejor que la semana anterior. Eso es una mirada muy corta, muy limitada. El discípulo es aquel que sabe que las bendiciones de Dios vienen porque Él es todopoderoso, pero también sabe que esto tiene que ver con algo que Dios quiere para el mundo y que entonces yo tengo que tomar decisiones. Y la primera decisión es la de obedecer. Y la que tienes a tu lado, tienes que obedecer. 4 palabras. Obedecer. Obedecer. Obediencia. Y entonces, dice el verso 20, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. ¿Sabes cuál es la lección que tiene que aprender aquí? La última que vamos a aprender hoy día, porque no da para más el tiempo. Que para dar primero tienes que recibir. Porque aquí Jesús dice, tenéis que enseñarles a los demás a guardar las cosas que vosotros habéis recibido, que yo os he mandado. Pero si no sabes cuáles son las cosas que Dios está mandando, ¿qué vas a enseñar? Hemos dicho que aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio y de la experiencia. Quiere decir que el aprendizaje depende de 2 cosas: recibir y dar. No solamente recibir, porque si nosotros cumplimos y alcanzamos, si somos de los que vivimos la segunda lección que acabamos de hablar y de ¿verdad? Ser discípulos y demás, y a la vez vivir en el poder de Dios, nosotros recibimos, todo lo que recibimos es para dar. Es para dar. Si Dios te da capacidad, si Dios te da un talento, si Dios te da un don, es para que tú lo administres y otros se beneficien. Eso es dar fruto. Algunos no entienden. ¿Qué es dar fruto? ¿Qué es dar fruto? El fruto es todo aquello que tú produces y que los demás se aprovechan. Ese es el fruto. Cuando tú vas a un árbol de manzanas, ¿a qué vas?
¿A cortar hojas y a cortar troncos? No, a buscar manzanas. ¿Es así o no es así? ¿Cuál es el fruto que da un manzano? Manzana. ¿Cuál es el fruto que tiene que dar un cristiano? Las obras que Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. La realidad del poder y del mensaje de Cristo. Y entonces nosotros decimos, vale, claro, yo tengo que aprenderlo, yo necesito recibir enseñanza, enseñarles a guardar. Entonces tienes que aprender que el discípulo es una lección fundamental. No puede dar lo que no tiene. No puedes dar lo que no tiene. Tú no puedes enseñar a orar si cuando llega el miércoles, el tiempo de oración, dices, ay, qué pereza, oro en mi casa que es mejor. Claro, tú puedes orar en tu casa, pero una cosa no puede sustituir la otra. Una vez a la semana nos juntamos todo el pueblo de Dios para ponernos de acuerdo y orar y clamar. Y si tú pasas de eso, bien, tienes toda la libertad, nadie te va a ir a buscar a tu casa, a no ser que nos pidas, ¿vale? Te cobramos la gasolina y ya está. Pero ahí está el tema. Tú no puedes andar por la vida enseñando a los demás cómo vivir si tú no has aprendido a vivir. Por eso el discípulo siempre vive en humildad, porque siempre está aprendiendo, porque siempre está recibiendo algo más. Esto no es una cuestión que se aprende, hermanos, en una lección. No se aprende en un instituto bíblico, se aprende en la vida. Por eso tenemos la dinámica en esta congregación de que todo lo que hablamos un domingo lo tenemos que poner por obra durante toda la semana hasta el domingo que viene. Y llegamos al viernes y algunos dicen, yo el viernes podría ir, pero estoy cansado y no tengo ganas de ir. Pues mal, el discípulo sabe que tiene que estar donde pueda ser de bendición. Y a veces tirado en el sofá viendo la tele, no eres de bendición. Luego queremos la gloria de Dios. El viernes para escuchar a este responsable que me han puesto. Si a mí me cambian el responsable, yo voy. Pues que no te lo vamos a cambiar. Porque ese ha sido puesto por Dios para pulirte. Y te voy a decir algo, tú también has sido puesto por Dios para pulirlo a Él. Tela. Sí, tela. Entonces llega el momento en el que nosotros tenemos que recibir para dar. Ese es el concepto. Yo no me puedo perder ninguna oportunidad para recibir, para aprender, porque tengo la responsabilidad de dar. Algunos viven de domingo en domingo. Llega el miércoles, llega el viernes, que me da igual, no pasa nada. Y viven así. Y digo, bueno, ya está. Hay veces que no se puede, hay trabajos, hay diferentes motivos y demás, pero pudiendo. Yo voy al hecho de poder, cuando uno puede estar para aprender, para edificarse y a la vez aportar edificación, para poner en obra la palabra que se ha aprendido. Entonces tienes que estar, porque si no, no eres un discípulo de Jesús. El discípulo está para dar lo que ha recibido, y esa es una lección que hay que aprender, que primero hay que aprender para dar. En Juan capítulo 13, verso 15, Jesús dijo estas palabras: os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. Fíjate qué palabra. Juan 13, 15. Os he dado ejemplo. Tú no puedes ver el ejemplo si no estás. Os he dado ejemplo para que vosotros obréis, es decir, hagáis como yo he obrado. Conforme yo he hecho con vosotros, así tenéis que hacer. Por eso cuando yo estoy en el ABC, yo les digo, hermanos, vosotros estáis aquí ¿para qué? Para llegar al bautismo y nada más. Vosotros estáis aquí para ser discípulos, para dar a otros lo que otros os han dado a vosotros. Porque es una enseñanza que tiene que ver con Jesús. Os he dado ejemplo, pero para recibir ejemplo necesitamos estar juntos y vernos. Porque nosotros no somos como Dios, que lo sabemos todo. Yo qué sé lo que hay ahora mismo en tu cabeza, lo que pasa. A lo mejor si proyectáramos aquí la imagen de tu pensamiento, qué sé yo, a lo mejor aparece el monito ese con los platillitos. Porque
O qué sé yo, o a lo mejor te aparece ahí un chuletón que estás pensando, ay, a ver si termina este hombre, que me quiero ir a casa a comer, tengo más hambre que... No lo sé, yo qué sé. Ahora, ¿cómo voy a saber lo que hay en tu corazón cuando estamos juntos? Cuando estamos juntos, cuando hablamos, cuando pasamos tiempo juntos. Cuando nos vamos a poner a orar y yo empiezo, ay, ¿y por qué hoy vamos a orar? Y empiezo a manifestar cosas contrarias que no edifican. Entonces, el mensaje que estoy dando tiene que ver con el ejemplo. Entonces, el ejemplo, yo os he dado ejemplo, dijo Jesús, para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. ¿Cuál es nuestro listón? No te duermas. Jesús. Jesús. ¿Cuál es nuestro referente? Jesús. Algunos buscan lo mediocre y lo malo, ¿sabes para qué? Para sentirse mejor. Porque hay un dicho que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Y Jesús dice, no, ¿tú estás tuerto? Yo te sano los dos ojos para que tú tengas capacidad a pleno. No te juntes con aquellos que te hacen sentir mejor porque son un desastre. Busca a aquellos que pueden ser una influencia para que seas de los que viven el ejemplo que has aprendido de Jesús. Forma parte de la bendición para Navarra. La oración trasciende límites, de forma que lo imposible será posible. Como Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Sigamos orando por los pueblos de Navarra. Hay solución en Jesucristo. El mes de marzo marca el inicio de las inscripciones en los centros escolares para el próximo curso, y es crucial para los padres modificar o solicitar la enseñanza de religión evangélica para sus hijos. La Ley de Libertad Religiosa de los años 80 establece el derecho de los padres a decidir la educación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones, reflejado en las leyes de educación posteriores. Aunque la asignatura de religión evangélica es opcional, el centro tiene la obligación de impartirla si es elegida. Los padres deben consultar el periodo de inscripción en el colegio y completar el formulario de solicitud proporcionado en recepción, asegurándose de marcar la casilla correspondiente a religión evangélica. Si el hijo ya está matriculado pero no recibe esta enseñanza, se debe recoger un formulario de solicitud en recepción y llevarlo al centro junto con una carta informativa de la ley que respalda este derecho. Es esencial entregar una copia sellada del formulario en la recepción de la iglesia para completar el proceso. Se insta a los padres a aprovechar esta oportunidad y a seguir orando por las nuevas generaciones. ¿Quieres ser parte de algo genial? Ayuda en la cafetería de nuestra iglesia. Desde servir café hasta preparar bocadillos, toda ayuda es bienvenida. Únete a nosotros y hagamos algo bueno juntos. Te esperamos con los brazos abiertos. Para más información contacta con tu responsable de discipulado o con Marta Freire. ¿Qué tal, tía? ¿Qué tal, Jonas? Buenos días. Buenas. Que he visto que hoy es el pago de los 10 euros para el Sí, retiro. tío, ¿vienes a pagar? ¿Te apunto? No, pasa que no tengo
ahora mismo no puedo pagarlo porque he tenido gastos extras. Entonces no me puedo permitir pagar ahora los 10 euros. Como no Claro. estoy trabajando, entonces O sea, ¿quieres que te ayudemos, una subvención o algo? si se podría. Tío, que he visto ayer tus historias en Instagram. He visto dónde te has gastado la pasta. Que te he pillado. ¿Cómo me dejas pedir la subvención? ¿Cuál coges? ¿Cuál coges? Este mola, I'm in this weather, I got on a paddock or not. Canada Goose. We stuck on how we're getting gold. Yeah, I just count on dealing. God, I hope you hear me. I just wanna feel you near me and see you clearly. I started on my own way, I hated how the window. They don't know if change is coming. The trap undefeated, we keep it in season. Look, you gotta see it. The home of the free has got 10,000 reasons. No people for pleasing, no fraud of the treason. We really. Cuna, oro, plata. Rico de cuna. Cuna. Yeah. Mate para izquierda ya. Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata. Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata. Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata. Quisiste matar el cigarrillo y al final del cigarrillo te mata. Rico de cuna, mi papá es dueño del... En nuestros retiros de jóvenes siempre hay un ambiente juvenil, en el cual podemos ver comunión entre jóvenes y crecer entre nosotros. Pero además, y lo más importante, es que la presencia del Señor va a estar presente. No te gastes el dinero en tonterías. Administra bien tu dinero para que no puedan robarte la bendición de estar en este lugar y en el retiro. Dios te bendiga mucho, te esperamos. Esperamos. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.